Vamos con la Defensoría del Pueblo, mi estimado telepensante. Artículo 123. Un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado la Defensoría del Pueblo, tendrá como función la promoción y protección de los derechos humanos asegurados en esta Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, así como los emanados de los principios generales del derecho y de las normas imperativas reconocidas por el derecho internacional ante los actos u omisiones de los órganos de administración del Estado y de las entidades privadas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública en la forma que establezca la ley. La Defensoría del Pueblo funcionará desconcentradamente en defensorías regionales conforme a lo que establezca su ley. La ley determinará las atribuciones, la organización, el funcionamiento y los procedimientos de la Defensoría del Pueblo. Artículo 124. La Defensoría del Pueblo tendrá las siguientes atribuciones: fiscalizar los órganos del Estado y a las entidades privadas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Formular recomendaciones en las materias de su competencia, realizar acciones de seguimiento y monitoreo de las recomendaciones formuladas por los organismos internacionales en materia de derechos humanos y de las sentencias dictadas en contra del Estado de Chile por tribunales internacionales de derechos humanos. Tramitar y hacer seguimiento de los reclamos sobre vulneraciones de derechos humanos y derivar en su caso. Deducir acciones y recursos que esta Constitución y las leyes establecen cuando se identifiquen patrones de violación de derechos humanos. Interponer acciones constitucionales y legales ante los tribunales de justicia respecto de hechos que revistan carácter de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, trata de personas y demás que establezca la ley. Custodiar y preservar los antecedentes reunidos por comisiones de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Recomendar la presentación de proyectos de ley en materia de su competencia. Promover la formación y educación en derechos humanos, las demás que le encomienden la Constitución y la ley. Todo órgano deberá colaborar con los requerimientos de la Defensoría del Pueblo, pudiendo acceder a la información necesaria y constituirse en dependencias de los órganos objeto de fiscalización en conformidad con la ley. Durante los estados de excepción constitucional, la Defensoría del Pueblo ejercerá plenamente sus atribuciones. Artículo 125. La dirección de la Defensoría del Pueblo estará a cargo de una defensora o un defensor del pueblo, quien será designado por la mayoría de quienes integren el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta a partir de una terna elaborada por las organizaciones sociales y de derechos humanos en la forma que determine la ley. Las personas propuestas por las organizaciones deberán cumplir los requisitos de comprobada idoneidad y trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Quien dirija la Defensoría del Pueblo durará 6 años en el ejercicio del cargo sin reelección. Al cesar su mandato y durante los 18 meses siguientes no podrá optar a ningún cargo de elección popular ni de exclusiva confianza de alguna autoridad. Gozará de inamovilidad en su cargo y será inviolable en el ejercicio de sus atribuciones. Cesará en su cargo por cumplimiento de su periodo, por condena por crimen o simple delito, renuncia a enfermedad incompatible con el ejercicio de la función y por remoción. Podrá ser removido por la Corte Suprema por notable abandono de deberes en la forma que establezca la ley. Existirá un Consejo de la Defensoría del Pueblo, cuya composición, funcionamiento y atribuciones será determinado por ley. Artículo 126. Existirá un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio denominado Defensoría de los Derechos de la Niñez, que tendrá por objeto la promoción y protección de los derechos de que son tutelares niñas, niños y adolescentes y velar por su interés superior. Lo anterior conforme a esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño, los demás tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile y la legislación nacional. La ley determinará la organización de las funciones y atribuciones de la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Capítulo 3. Naturaleza y medio ambiente. 127 es el artículo que le leo ahora. La naturaleza tiene derechos. El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. El Estado debe adoptar
una administración ecológicamente responsable y promover la educación ambiental y científica mediante procesos de formación y aprendizaje permanentes. Artículo 128. Son principios para la protección de la naturaleza y el medio ambiente, a lo menos los de progresividad, precautorio, preventivo, de justicia ambiental, de solidaridad intergeneracional, de responsabilidad y de acción climática justa. Quien dañe el medio ambiente tiene el deber de repararlo, sin perjuicio de las sanciones administrativas, penales y civiles que correspondan conforme a la Constitución y las leyes. Artículo 129. Es deber del Estado adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, las vulnerabilidades y los efectos provocados por la crisis climática y ecológica. El Estado debe promover el diálogo, la cooperación y la solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la naturaleza. Artículo 130. El Estado protege la biodiversidad debiendo preservar, conservar y restaurar el hábitat de las especies nativas silvestres en la cantidad y distribución adecuada para sostener la viabilidad de sus poblaciones y asegurar las condiciones para su supervivencia y no extinción. Artículo 131. Los animales son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. El Estado y sus órganos promoverán una educación basada en la empatía, en el respeto hacia los animales. Artículo 132. El Estado, a través de un sistema nacional de áreas protegidas, único, integral y de carácter técnico, debe garantizar la preservación y restauración y conservación de espacios naturales. Asimismo, debe monitorear y mantener información actualizada relativa a los atributos de dichas áreas y garantizar la participación de las comunidades locales y entidades territoriales. Es deber del Estado regular y fomentar la gestión, reeducación y valorización de residuos. Eso lo dice el artículo 133. Bienes comunes naturales. Artículo 134. Los bienes comunes naturales son elementos o componentes de la naturaleza, sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia con el fin de asegurar los derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras. Son bienes comunes naturales el mar territorial y su fondo marino, las playas, las aguas, glaciares y humedales, los campos geotérmicos, el aire y la atmósfera, la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos, el subsuelo y los demás que declaren la Constitución y la ley. Entre estos bienes son inapropiables el agua en todos sus estados, el aire, el mar territorial y las playas, los reconocidos por el derecho internacional y los que la Constitución o las leyes declaren como tales. Tratándose de los bienes comunes naturales que sean inapropiables, el Estado debe preservarlos, conservarlos y en su caso restaurarlos. Debe asimismo administrarlos de forma democrática, solidaria, participativa y equitativa. Respecto a aquellos bienes comunes naturales que se encuentren en dominio privado, el deber de custodia del Estado implica la facultad de regular su uso y goce, con las finalidades establecidas en el inciso primero. Esto está bajo la lectura del artículo 134. El Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas para el uso de los bienes comunes naturales inapropiables conforme a la ley, de manera temporal, sujetas a causales de caducidad, extinción, renovación, y revocación, con obligaciones específicas de conservación justificadas en el interés público y la protección de la naturaleza y el beneficio colectivo. Estas autorizaciones, ya sean individuales o colectivas, no generan derecho de propiedad. Cualquier persona podrá exigir el cumplimiento de los deberes constitucionales de custodia de los bienes comunes naturales. La ley determinará el procedimiento y los requisitos de esta acción. Artículo 135. El Estado debe impulsar medidas para conservar la atmósfera y el cielo nocturno, según las necesidades territoriales. Es deber del Estado contribuir y cooperar internacionalmente en la investigación del espacio con fines pacíficos y científicos. 136 es el artículo que le leo ahora. El Estado, como custodio de los humedales, bosques nativos y suelos, asegurará la integridad de estos ecosistemas, sus funciones, procesos y conectividad hídrica. Artículo 137. El Estado garantiza la protección de los glaciares y del entorno glaciar, incluyendo los suelos congelados y sus funciones ecosistémicas. Artículo 138. El Estado
protegerá la función ecológica y social de la tierra. Se lo leo de nuevo. Artículo 138. El Estado protegerá la función ecológica y social de la tierra. Artículo 139. Chile es un país oceánico que reconoce la existencia del maritorio como una categoría jurídica que, al igual que el territorio, debe contar con regulación normativa específica que incorpore sus características propias en los ámbitos social, cultural, medioambiental y económico. Es deber del Estado la conservación, la preservación y el cuidado de los ecosistemas marinos y costeros continentales, insulares y antárticos, propiciando las diversas vocaciones y usos asociados a ellos y asegurando, en todo caso, su preservación, conservación y restauración ecológica. Una ley establecerá la división administrativa del maritorio, su ordenación espacial, gestión integrada y los principios básicos que deberán informar los cuerpos legales que materializan su institucionalización mediante un trato diferenciado, autónomo y descentralizado según corresponda sobre la base de la equidad y justicia territorial. Estatuto de Aguas. Artículo 140. El agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. El Estado debe proteger las aguas en todos sus estados y fases y su ciclo hidrológico. Siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. La ley determinará los demás usos. Artículo 141. El Estado deberá promover y proteger la gestión comunitaria del agua potable y saneamiento, especialmente en aquellas áreas y territorios rurales y extremos, en conformidad con la ley. Artículo 142. El Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional del Agua, de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento. Artículo 143. El Estado asegurará un sistema de gobernanza de las aguas participativo y descentralizado a través del manejo integrado de cuencas. La cuenca hidrográfica será la unidad mínima de gestión. Los consejos de cuenca serán los responsables de la administración de las aguas, sin perjuicio de la supervigilancia y demás atribuciones de la Agencia Nacional del Agua y de las competencias asignadas a otras instituciones. La ley regulará las atribuciones, el funcionamiento y la composición de los consejos. Estos deben integrarse a lo menos por los titulares de autorizaciones de uso de agua, la sociedad civil y las entidades territoriales con presencia en la respectiva cuenca, velando que ningún actor pueda alcanzar el control por sí solo. Los consejos podrán coordinarse y asociarse cuando sea pertinente. En aquellos casos en que no se constituya un consejo, la administración será determinada por la Agencia Nacional de Aguas. Artículo 144. La Agencia Nacional de Aguas es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio que funciona de forma desconcentrada y está encargada de asegurar el uso sostenible del agua para las generaciones presentes y futuras, el acceso al derecho humano al agua y al saneamiento y la conservación y preservación de sus ecosistemas asociados. Para ello se encarga de recopilar información, coordinar, dirigir y fiscalizar la actuación de los órganos del Estado con competencias en materia hídrica y de los particulares en su caso. La Agencia Nacional del Agua tiene las siguientes atribuciones: liderar y coordinar los organismos con competencia en materia hídrica, velar por el cumplimiento de la política nacional hídrica que establezca la autoridad respectiva, otorgar, revisar, modificar, caducar o revocar autorizaciones de uso de agua, implementar y monitorear los instrumentos de gestión y protección ambiental en materia hídrica, coordinar y elaborar un sistema unificado de información de carácter público, impulsar la constitución de los consejos de cuenca, les prestará asistencia para que realicen la gestión integrada, gobernanza participativa y planificación de las intervenciones en los cuerpos de agua y los ecosistemas asociados a la o las respectivas cuencas. Fiscalizar el uso responsable y sostenido del agua. Imponer las sanciones administrativas que correspondan, las que podrán ser reclamadas ante los tribunales de justicia. Determinar la calidad de los servicios sanitarios. Las demás que establezca la ley. La ley regulará la organización, la designación, la estructura, el funcionamiento y las demás funciones y competencias de la Agencia Nacional del Agua. Estatuto de Minerales, de los minerales. Aquí estamos con el artículo 145.
El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales metálicas, no metálicas y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, con excepción de las arcillas superficiales, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estén situadas. La exploración, la explotación y el aprovechamiento de estas sustancias se sujetarán a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental. Artículo 146. Quedan excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley y las demás que ella declare. 147. El Estado debe establecer una política para la actividad minera y su encadenamiento productivo, la que considerará a lo menos la protección ambiental y social, la innovación y la generación de valor agregado. El Estado debe regular los impactos y efectos sinérgicos generados en las distintas etapas de la actividad minera, incluyendo su encadenamiento productivo, cierre o paralización en la forma que establezca la ley. Es obligación de quien realice la actividad minera destinar recursos para reparar los daños causados, los pasivos ambientales y mitigar sus efectos nocivos en los territorios en que ésta se desarrolla de acuerdo con la ley. La ley especificará el modo en que esta obligación se aplicará a la pequeña minería y pirquineros. El Estado adoptará las medidas necesarias para proteger a la pequeña minería y pirquineros, las fomentará y facilitará el acceso y uso de las herramientas, tecnologías y recursos para el ejercicio tradicional y sustentable de la actividad. Defensoría de la Naturaleza. Artículo 148. Un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio denominado Defensoría de la Naturaleza tendrá como función la promoción y protección de los derechos de la naturaleza y de los derechos ambientales asegurados en esta Constitución, en los tratados internacionales ambientales ratificados y vigentes en Chile, frente a los actos u omisiones de los órganos de la Administración del Estado y de las entidades privadas. La Defensoría de la Naturaleza se desconcentrará en defensorías regionales. La ley determinará las atribuciones, la organización, el funcionamiento y los procedimientos de la Defensoría de la Naturaleza. Artículo 149. La Defensoría de la Naturaleza tendrá las siguientes atribuciones: fiscalizar los órganos del Estado y a las entidades privadas en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos ambientales y derechos de la naturaleza, formular recomendaciones en las materias de su competencia, tramitar y hacer seguimiento de los reclamos sobre vulneraciones de derechos ambientales y derivar, en su caso, deducir acciones constitucionales y legales cuando se vulneren derechos ambientales y de la naturaleza, promover la formación y educación en derechos ambientales y de la naturaleza, las demás que encomienda la Constitución y la ley. Artículo 150. La dirección de la Defensoría de la Naturaleza estará a cargo de una defensora o un defensor de la naturaleza, quien será designado en sesión conjunta del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones por la mayoría de sus integrantes en ejercicio, a partir de una terna elaborada por las organizaciones ambientales de la sociedad civil en la forma que determine la ley. Capítulo 4. Participación democrática. Artículo 151. En Chile, la democracia se ejerce en forma directa, participativa, comunitaria y representativa. Es deber del Estado promover y garantizar la adopción de medidas para la participación efectiva de toda la sociedad en el proceso político y el pleno ejercicio de la democracia. La actividad política organizada contribuye a la expresión de la voluntad popular y su funcionamiento respetará los principios de autonomía, probidad, transparencia financiera y democracia interna. Participación y representación democrática. Vamos con el artículo 152. La ciudadanía tiene el derecho a participar de manera incidente o vinculante en los asuntos de interés público. Es deber del Estado dar adecuada publicidad a los mecanismos de democracia, tendiendo a favorecer una amplia deliberación de las personas conforme a esta Constitución y las leyes. Los poderes públicos deberán facilitar la participación del pueblo en la vida política, económica, cultural y social del país. Será deber de cada órgano del Estado disponer de los mecanismos para promover y asegurar la participación y deliberación ciudadana incidente en la gestión de asuntos públicos, incluyendo medios digitales. La ley regulará la utilización de herramientas digitales en la implementación de los mecanismos de participación establecidos en esta Constitución y que sean distintos al sufragio, buscando que su uso promueva la más alta participación posible en dichos procesos, al igual que la más amplia información, transparencia, seguridad y accesibilidad del proceso para todas las personas sin distinción.
Artículo 153. El Estado deberá garantizar a toda la ciudadanía, sin discriminación de ningún tipo, el ejercicio pleno de una democracia participativa a través de mecanismos de democracia directa. Corresponderá al Estado en sus diferentes ámbitos y funciones garantizar la participación democrática e incidencia política de todas las personas, especialmente la de los grupos históricamente excluidos y de especial protección. El Estado deberá garantizar la inclusión de estos grupos en las políticas públicas y en el proceso de formación de las leyes mediante mecanismos de participación popular y deliberación política, asegurando medidas afirmativas que posibiliten su participación efectiva. La ley deberá establecer las medidas afirmativas necesarias para garantizar la participación y representación política de las personas con discapacidad. Artículo 154. Es deber del Estado garantizar la democracia ambiental. Se reconoce el derecho de participación informada en materias ambientales. Los mecanismos de participación serán determinados por ley. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información ambiental que conste en poder o custodia del Estado. Los particulares deberán entregar la información ambiental relacionada con su actividad en los términos que establezca la ley. Artículo 155. El Estatuto Regional considerará mecanismos de democracia directa o semidirecta que aseguren la participación incidente o vinculante de la población según corresponda. Del mismo modo, considerará al menos la implementación de iniciativas populares de normas locales a nivel regional y municipal de carácter vinculante, así como consultas ciudadanas incidentales. La planificación presupuestaria de las distintas entidades territoriales siempre incorporará elementos de participación incidente de la población. Artículo 156. Se podrán someter a referéndum las materias de competencia de los gobiernos regionales y locales conforme a lo dispuesto en la ley y en el estatuto regional respectivo. Una ley señalará los requisitos mínimos para solicitarlos y convocarlos, la época en los que se podrán llevar a cabo, los mecanismos de votación y escrutinio, los casos y condiciones en que sus resultados serán vinculantes. Artículo 157. Un grupo de personas habilitadas para sufragar, equivalente al 3% del último padrón electoral, podrá presentar una iniciativa popular de ley para su tramitación legislativa. Se contará con un plazo de 180 días desde su registro ante el Servicio Electoral para que la propuesta sea conocida por la ciudadanía y pueda reunir los patrocinios exigidos. En caso de reunir el apoyo requerido, el Servicio Electoral remitirá la propuesta al Congreso para que éste dé inicio al proceso de formación de ley. Las iniciativas populares de ley ingresarán a la agenda legislativa con la urgencia determinada por la ley. El Poder Legislativo informará cada 6 meses sobre el avance de la tramitación de estas iniciativas. La iniciativa popular de ley no podrá referirse a tributos, a la administración presupuestaria del Estado, ni limitar derechos fundamentales. La iniciativa popular de ley no podrá referirse, repito, a tributos, a la administración presupuestaria del Estado, ni limitar los derechos fundamentales. Artículo 158. Un grupo de personas habilitadas para sufragar, equivalente al 5% del último padrón electoral, podrá presentar una iniciativa de derogación total o parcial de una o más leyes promulgadas bajo la vigencia de esta Constitución para que sea votada mediante referéndum nacional. No serán admisibles las iniciativas sobre materias que digan relación con tributos o administración presupuestaria del Estado. Artículo 159. El Congreso de Diputadas y Diputados, la Cámara de las Regiones y los órganos representativos a nivel regional y comunal realizarán audiencias públicas en las oportunidades y las formas que la ley disponga, en el que las personas y la sociedad civil den a conocer propuestas y argumentos. Sufragio y sistema electoral. Artículo 160. El sufragio es universal, igualitario, libre, directo, personal y secreto. Es obligatorio para quienes hayan cumplido 18 años y voluntario para las personas de 16 y 17 años y para las chilenas y chilenos que vivan en el extranjero. Su ejercicio constituye un derecho y un deber cívico. Ninguna autoridad u órgano podrá impedir el ejercicio de este derecho, debiendo a su vez proporcionar todos los medios necesarios para que las personas habilitadas para sufragar puedan ejercerlo. El resguardo de la seguridad pública durante las votaciones populares corresponderá a las instituciones que indique la ley.
Las chilenas y los chilenos en el exterior podrán sufragar en los plebiscitos y consultas nacionales, elecciones presidenciales y de diputadas y diputados. Para esto se constituirá un distrito especial exterior. Las personas extranjeras avecindadas por al menos 5 años en Chile podrán ejercer este derecho en los casos y las formas que determine la Constitución y la ley. La ley establecerá las condiciones para asegurar el ejercicio de este derecho. Artículo 161. Para las elecciones populares, la ley creará un sistema electoral conforme a los principios de igualdad sustantiva, paridad, alternabilidad de género y los demás contemplados en esta Constitución y las leyes. Dicho sistema deberá garantizar que los órganos colegiados tengan una composición paritaria y promoverá la paridad en las candidaturas a cargos unipersonales. Asimismo, asegurará que las listas electorales sean siempre encabezadas por una mujer. Habrá un registro electoral público al que se incorporarán por el solo Ministerio de la Ley, quienes cumplan los requisitos establecidos por esta Constitución. La ley determinará su organización y funcionamiento. Artículo 162. En los órganos colegiados de representación popular a nivel nacional, regional y comunal se establecen escaños reservados para los pueblos y naciones indígenas cuando corresponda y en su proporción a su población dentro del territorio electoral respectivo. Sus requisitos, forma de postulación, número y mecanismos de actualización serán determinados por ley. Podrán votar por estos escaños solo quienes pertenezcan a dichos pueblos y naciones y que formen parte de un registro especial denominado Registro Electoral Indígena. Dicho registro será elaborado y administrado por el Servicio Electoral sobre la base de archivos que conserven los órganos estatales de los que posean los pueblos y naciones indígenas sobre sus miembros y de las solicitudes de ciudadanos y ciudadanas que se autoidentifiquen como tales en los términos que la ley lo indique. Se creará un registro del pueblo tribal afrodescendiente chileno bajo las mismas reglas del presente artículo. Artículo 163. Las organizaciones políticas reconocidas legalmente implementarán la paridad de género en sus espacios de dirección, asegurando la igualdad sustantiva en sus dimensiones organizativa y electoral y promoviendo la plena participación política de las mujeres. A su vez, deberán destinar un financiamiento electoral proporcional al número de dichas candidaturas. El Estado y las organizaciones políticas deberán tomar las medidas necesarias para erradicar la violencia de género con el fin de asegurar que todas las personas ejerzan plenamente sus derechos políticos. La ley arbitrará los medios para incentivar la participación de las personas de diversidades y disidencias sexuales y de género en los procesos electorales. Artículo 164. Un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio denominado Servicio Electoral ejerce la administración, supervigilancia y fiscalización de los procesos electorales y plebiscitarios, del cumplimiento de las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, de las normas sobre organizaciones políticas, de las normas relativas a mecanismos de democracia directa y a participación ciudadana, así como las demás funciones que señale la Constitución y la ley. La Dirección Superior del Servicio Electoral corresponde a un consejo directivo que ejercerá de forma exclusiva las atribuciones que le encomienden la Constitución y las leyes. Dicho consejo está integrado por 5 consejeras y consejeros designados por la presidenta o el presidente de la República con el acuerdo del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones en sesión conjunta y por la mayoría de sus integrantes en ejercicio. Durarán 8 años en sus cargos y no podrán ser reelegidos y se renovarán por parcialidades cada 4 años. Las consejeras y los consejeros solo podrán ser removidos por la Corte Suprema a requerimiento de la presidenta o del presidente de la República, de la mayoría absoluta o de los miembros en ejercicio del Congreso de Diputadas y Diputados o de la Cámara de las Regiones por infracción grave a la Constitución o a las leyes, incapacidad legal sobreviniente, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en pleno, especialmente convocado al efecto y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus integrantes. En lo referente a la democracia participativa y a los mecanismos consagrados en esta Constitución, es función del Servicio Electoral promover la información, educación y participación ciudadana o electoral en relación con tales procesos, en colaboración con otros organismos del Estado y la sociedad civil.
También deberá velar por la implementación y la recta ejecución de esos mecanismos. Capítulo 5. Buen gobierno y función pública. Artículo 165. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar cumplimiento a los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas de todas sus actuaciones. Además, se rige por los principios de eficiencia, eficacia, responsabilidad, publicidad, buena fe, interculturalidad, enfoque de género, inclusión, no discriminación y sustentabilidad. La función pública se deberá brindar con pertinencia territorial, cultural y lingüística. Artículo 166. El principio de probidad consiste en observar una conducta funcionaria responsable e intachable, desempeñando la función o el cargo correspondiente en forma leal, honesta, objetiva e imparcial, sin incurrir en discriminaciones de ningún tipo, con preeminencia del interés general por sobre el particular. Las autoridades electas y demás autoridades y funcionarias y funcionarios que determina la ley deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública. La ley regulará los casos y las condiciones en las que delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan un conflicto de interés en el ejercicio de la función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos. Artículo 167. La Constitución asegura a todas las personas la transparencia de la información pública, facilitando su acceso de manera comprensible y oportuna, periódica, proactiva, legible y en formatos abiertos en los plazos y condiciones que la ley establezca. El principio de transparencia exige a los órganos del Estado que la información pública sea puesta a disposición de toda persona que la requiera y procurando su oportuna entrega y accesibilidad. Es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder o custodia del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento. Toda institución que desarrolle una función pública o que administre recursos públicos deberá dar cumplimiento al principio de transparencia. Solo la ley puede establecer la reserva o el secreto de dicha información por razones de seguridad del Estado o el interés nacional, protección de los derechos de las personas, datos personales o cuando su publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones de la respectiva institución conforme a sus fines. Artículo 168. Los órganos del Estado y quienes ejercen una función pública deben rendir cuenta y asumir la responsabilidad en el ejercicio de su cargo en la forma y condiciones que establezca la ley. El Estado promoverá la participación activa de personas y la sociedad civil en la fiscalización del cumplimiento de este deber. Artículo 169. El Consejo para la Transparencia es un órgano autónomo, especializado y objetivo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos del Estado y garantizar el derecho de acceso a la información pública. La ley regulará su composición, organización, funcionamiento y atribuciones. Artículo 170. La corrupción es contraria al bien común y atenta contra el sistema democrático. Es deber del Estado promover la integridad de la función pública y erradicar la corrupción en todas sus formas, tanto en el sector público como en el privado. En cumplimiento de lo anterior, deberá adoptar medidas eficaces para su estudio, prevención, investigación, persecución y sanción. Los órganos competentes deberán coordinar su actuar a través de las instancias y los mecanismos que correspondan para el cumplimiento de estos fines y perseguir la aplicación de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan. Artículo 171. El Estado asegura a todas las personas la debida protección, confidencialidad e indemnidad al denunciar infracciones en el ejercicio de la función pública, especialmente faltas a la probidad, transparencia y hechos de corrupción. Artículo 172. No podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar. Aquellos vinculados a corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y los demás que establezca la ley. Los términos y plazos de estas inhabilidades se determinarán por ley. Artículo 173. Respecto de las altas autoridades del Estado, la ley establecerá mayores exigencias y estándares de responsabilidad para el cumplimiento de los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas. Artículo 174. Una comisión fijará las remuneraciones de las autoridades de elección popular, así como de quienes sirvan de confianza exclusiva a ellas. Las remuneraciones serán fijadas cada 4 años, con al menos 18 meses de anterioridad
Al término de un periodo presidencial, los acuerdos de la comisión serán públicos, se fundarán en antecedentes técnicos y deberán garantizar una retribución adecuada a la responsabilidad del cargo. Una ley establecerá la integración, el funcionamiento y las atribuciones de esta comisión. Artículo 175. La administración pública tiene por objeto satisfacer necesidades de las personas y las comunidades. Se somete en su organización y funcionamiento a los principios de juridicidad, celeridad, objetividad, participación, control, jerarquía, buen trato y los demás principios que señalan la Constitución y la ley. Los órganos de la administración ejecutarán políticas públicas, planes y programas y proveerán o garantizarán, en su caso, la prestación de servicios públicos en forma continua y permanente. La ley establecerá la organización básica de la administración pública y podrá conferir a sus órganos, entre otras, potestades normativas, fiscalizadoras, instructoras, interpretativas y sancionadoras. En ningún caso estas potestades implican el ejercicio de jurisdicción. Cada autoridad y jefatura, dentro del ámbito de su competencia, podrá dictar normas, resoluciones e instrucciones para el mejor y más eficaz desarrollo de sus funciones. Cualquier persona que haya sido vulnerada en sus derechos por la administración pública podrá reclamar ante las instancias administrativas jurisdiccionales que establezcan esta Constitución y la ley. Artículo 176. Es deber del Estado proveer de servicios públicos universales y de calidad, los cuales contarán con un financiamiento suficiente. El Estado planificará y coordinará de manera intersectorial la provisión, prestación y cobertura de estos servicios bajo los principios de generalidad, uniformidad, regularidad y pertinencia territorial. Artículo 177. La administración pública desarrolla funciones propias y habituales a través de funcionarias y funcionarios públicos. Los cargos que esta Constitución o la ley califiquen como de exclusiva confianza, atendiendo a la naturaleza de sus funciones, son parte del gobierno y tendrán el régimen de ingreso, desempeño y cesación que establezca la ley. No podrán ser nombradas en la administración pública las personas que tengan la calidad de cónyuge, conviviente civil o parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, inclusive respecto de las autoridades y de los funcionarios directivos del organismo del Estado al que se postulan. Se exceptúan los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos en cargos de carrera. Artículo 178. El Estado definirá mecanismos de modernización de sus procesos y de organización, adecuará su funcionamiento a las condiciones sociales, ambientales y culturales de cada localidad, utilizará los avances de las ciencias, la tecnología, los conocimientos y la innovación para promover la optimización y mejora continua en la provisión de los bienes y servicios públicos y destinará los recursos necesarios para esos fines. Asimismo, promoverá la participación y la gestión eficiente acorde a las necesidades de las personas y comunidades. Un organismo estará a cargo de la elaboración de planes para promover la modernización de la administración del Estado, monitorear su implementación, elaborar diagnósticos periódicos sobre el funcionamiento de los servicios públicos y las demás funciones conforme lo establezca la ley. Contará con un consejo consultivo cuya integración considerará, entre otros, a usuarias y usuarios y funcionarias y funcionarios de los servicios públicos y las entidades territoriales. Artículo 179. El servicio civil está integrado por las funcionarias y los funcionarios públicos que bajo la dirección del gobierno, los gobiernos regionales o las municipalidades desarrollan las funciones de la administración pública. Se excluyen del servicio civil los cargos de exclusiva confianza. El ingreso a estas funciones se realizará mediante un sistema abierto, transparente, imparcial, ágil y que privilegie el mérito, la especialidad e idoneidad para el cargo, observando criterios objetivos y predeterminados. El desarrollo, la evaluación de desempeño y el cese en estas funciones deberá respetar su carácter técnico y profesional. La ley regulará las bases de la carrera funcionaria, permitiendo la movilidad de los funcionarios dentro de toda la administración pública y la capacitación funcionaria, teniendo en cuenta la pertinencia territorial y cultural del lugar en el que se presta el servicio. Además, establecerá un sistema de formación, capacitación y perfeccionamiento de las funcionarias y los funcionarios públicos. Artículo 180. La Dirección del Servicio Civil es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado del fortalecimiento de la función pública y de los procedimientos de selección a cargo
de cargos en la administración pública y demás entidades que establezca la Constitución y la ley, resguardando los principios de transparencia, objetividad, no discriminación y mérito. Las atribuciones no afectarán las competencias que en el ámbito de la gestión correspondan a las autoridades y jefaturas de los servicios públicos. La ley regulará su organización y demás atribuciones. Esta dirección regulará los procesos de selección de candidatas y candidatos a cargos del sistema de alta dirección pública o de aquellos que deben seleccionarse con su participación y conducir los concursos destinados a proveer cargos de jefaturas superiores de servicios a través de un Consejo de Alta Dirección Pública. Artículo 181. Los cuerpos de bomberos de Chile conforman una institución perteneciente al sistema de protección civil, cuyo objeto es atender las emergencias causadas por la naturaleza del ser humano sin perjuicio de la competencia específica que tengan otros organismos públicos y o privados. El Estado deberá dar cobertura financiera para cubrir la totalidad de sus gastos operacionales, capacitación y equipos, como también otorgar cobertura mediática a su personal por accidentes o enfermedades cobertura médica a su personal por accidentes o enfermedades contraídas por actos de servicio. Los cuerpos de bomberos de Chile se sujetarán en todas sus actuaciones a los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas. Artículo 182. El Estado participa en la economía para cumplir sus fines constitucionales de acuerdo con los principios y objetivos económicos de solidaridad, pluralismo económico, diversificación productiva y economía social y solidaria. En el ejercicio de sus potestades regula, fiscaliza, fomenta y desarrolla actividades económicas conforme a lo establecido en esta Constitución y la ley. La Constitución reconoce al Estado iniciativa para desarrollar actividades económicas mediante las formas diversas de propiedad, gestión y organización que autorice la ley. Las empresas públicas se crearán por ley, se regirán por el régimen jurídico que ésta determine y les serán aplicables las normas sobre probidad y rendición de cuentas. El Estado fomentará la innovación, los mercados locales, los circuitos cortos y la economía circular. El Estado debe prevenir y sancionar los abusos en los mercados, las prácticas de colusión entre empresas y abusos de posición dominante, así como las concentraciones empresariales que afecten el funcionamiento eficiente, justo y leal de los mercados se entenderán como conductas contrarias al interés social. La ley establecerá las sanciones a los responsables. Artículo 183. Las finanzas públicas se conducirán conforme a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, los que guiarán el actuar del Estado en todas sus instituciones y en todos sus niveles. El Estado usará sus recursos de forma razonable, óptima, eficaz y eficiente, en beneficio de las personas y en función de los objetivos que la Constitución y las leyes les impongan, sin perjuicio de los distintos tipos de responsabilidad. A que pueda dar lugar el incumplimiento de las obligaciones en materia financiera, la ley deberá establecer mecanismos para un resarcimiento efectivo del patrimonio público. Artículo 184. Es deber del Estado en el ámbito de sus competencias financieras establecer una política permanente de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza. Con el objetivo de contar con recursos para el cuidado y la reparación de los ecosistemas, la ley podrá establecer tributos sobre actividades que afecten el medio ambiente. Asimismo, la ley podrá establecer tributos sobre el uso de bienes comunes naturales, bienes nacionales de uso público o bienes fiscales, cuando dichas actividades estén territorialmente circunscritas. La ley debe distribuir recursos a la entidad territorial que corresponda. Artículo 185. Todas las personas y entidades deberán contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de los impuestos, las tasas y las contribuciones que autorice la ley. El sistema tributario se funda en los principios de igualdad, progresividad, solidaridad y justicia material, el cual en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Tendrá dentro de sus objetivos la reducción de las desigualdades y la pobreza. El ejercicio de la potestad tributaria admite la creación de tributos que respondan a fines distintos de la recaudación, debiendo tener en consideración límites tales como la necesidad, la razonabilidad y la transparencia. Los tributos, esto es en el artículo 85, Los tributos 185,
Los tributos que se recauden, cualquiera sea su naturaleza, ingresarán a las arcas fiscales o a las entidades territoriales según corresponda conforme a la Constitución. Excepcionalmente, la ley podrá crear tributos en favor de las entidades territoriales que graven las actividades o bienes con una clara identificación con los territorios. Las entidades territoriales solo podrán establecer tasas y contribuciones dentro de su territorio conforme a una ley marco que establecerá el hecho grabado. Anualmente, la autoridad competente publicará conforme a la ley los ingresos afectos a impuestos y las cargas tributarias estatales, regionales y comunales, así como los beneficios tributarios, subsidios, subvenciones o bonificaciones de fomento a la actividad empresarial, incluyendo personas naturales y jurídicas. También deberá estimarse anualmente en la ley de presupuestos y publicarse el costo de estos beneficios fiscales. No procederá a plebiscito y referéndum en materia tributaria. Artículo 186. El Estado fijará una política nacional portuaria orientada por los principios de eficiencia en el uso del borde costero, responsabilidad ambiental con especial énfasis en el cuidado de la naturaleza y bienes comunes naturales, participación pública en los recursos que genere la actividad, vinculación con el territorio y las comunidades en las cuales se emplacen los recintos portuarios, reconocimiento de la carrera profesional portuaria como trabajo de alto riesgo y colaboración entre recintos e infraestructura portuaria para asegurar el oportuno abastecimiento de las comunidades. Capítulo 6. Estado regional y organización territorial. Eso lo dejamos para nuestra próxima lectura. Comenzamos entonces nuestra próxima lectura con el artículo 187, página 64 de un total de 178 páginas.